Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar cuál es la situación actual del mercado. Vamos a hablar de la bolsa de Estados Unidos, ya que cotiza actualmente en unos niveles de valoración bastante altos tanto por PER como en relación a las ventas, y me gustaría comentar algunas cosas respecto a esto. Vamos a hablar también sobre la valoración actual de las empresas europeas. Después pasaremos a comentar qué es lo que se estima que va a pasar con los tipos de interés, ya que esto es algo que afecta a los mercados y a las valoraciones de las empresas, y qué es lo que ha sucedido otras veces cuando se han empezado a bajar tipos de interés. Bueno, empezamos hablando de la bolsa de Estados Unidos. 2024 está siendo un año muy bueno para las bolsas, y habiendo cerrado ya el mes de agosto nos encontramos con subidas del 19% en el S&P 500 y subidas del 18% en el Nasdaq 100. La mayoría de empresas y de sectores, como vais a ver, lo han estado haciendo bastante bien. Y es que aquí podéis ver que no hay ningún sector dentro del S&P 500 que esté en negativo este año. Sí que hay algunas empresas concretas si entramos dentro de los sectores, pero como conjunto todos los sectores han tenido subidas en lo que vamos de año. Especialmente destaca el buen comportamiento del sector financiero, las utilities y servicios de comunicación, ya que todos estos sectores suben más de un 20% en lo que vamos de año. También otro sector que se ha apuntado últimamente a las subidas y que en anteriores repasos de este tipo estaba en rojo es el de real estate, porque al estar avecinándose las primeras bajadas de tipos de interés, pues este es un sector que opera con alta deuda y que probablemente podrá refinanciar mucha de esa deuda a tipos más bajos, y esto impactará directamente en sus beneficios y flujos de caja, ¿no? Es un sector que se va a ver bastante beneficiado. También tenemos, como veis, pues buen comportamiento en otros sectores, como por ejemplo el consumo estable, que lo ha estado haciendo bien últimamente, o la tecnología, que la verdad es que lleva un año también bueno, con subidas del 14,47%. Vamos a pasar a hablar ahora de la valoración actual del mercado tras estas subidas, ya que, como os digo, la mayoría de los índices se encuentran muy próximos a máximos históricos. Bueno, pues la valoración actual del S&P 500, si lo valoramos por PER, con las estimaciones que hay para los 12 próximos meses, en relación a los beneficios de las empresas del índice, vemos que estamos acercándonos a niveles parecidos a los máximos del año 2022, niveles desde los cuales el mercado corrigió más de un 20%. Es cierto que pasó todo el tema de Rusia y Ucrania, y eso es lo que hizo también que se desplomase el mercado, pero lo cierto es que si vemos la valoración en relación a cómo suele cotizar el S&P 500, pues sí que estamos en niveles altos. Después veremos si esto puede estar justificado o no, porque las expectativas que hay actualmente sobre los crecimientos de beneficio futuros, que es algo que evidentemente se refleja en la valoración, pues son bastante buenas, y en caso de cumplirse, pues a lo mejor no está tan caro como parece. Una imagen que ha estado circulando mucho por Twitter estas semanas es esta, que mide la valoración del S&P 500, pero en vez de mirarlo en relación a los beneficios, lo mide en relación a las ventas, a los ingresos de las compañías. Y si miramos este gráfico, pues vemos que la situación es similar. También estamos en niveles como los máximos del año 2022, desde los cuales corrigió, y muy por encima de la media de 1,56 veces ventas. Nos estamos acercando actualmente a las 3 veces ventas. Entonces esto es algo que ha hecho saltar las alarmas de mucha gente, pero me gustaría también que viésemos estos datos considerando algunas cosas. Lo primero que quería destacar es que el peso y la composición de las empresas que componen el S&P 500 es muy diferente hoy a lo que lo era hace 15 o 20 años, y ya ni hablemos de hace 40 o 50 años, donde la mayoría de las empresas pues eran industriales, no existían empresas tecnológicas que habitualmente cotizan a múltiplos más altos, tanto de beneficios porque tienen más crecimiento como también sobre ventas, porque a la vez también tienen márgenes de beneficio más altos. Y bueno, en primer lugar, pues quería destacar que esto actualmente es diferente. No estoy diciendo que el múltiplo evidentemente sea bajo, es un múltiplo de casi 3 veces de media en el S&P 500, pero esto es algo que evidentemente ha influido, y también me gustaría destacar la alta concentración que hay. Ya lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas, pero se ve claramente en esta diapositiva que si excluimos las 8 grandes tecnológicas, la valoración en relación a las ventas, que es lo que estábamos viendo ahora, cambia bastante, cambia hasta acercarse a un múltiplo de unas 2 veces ventas, que sigue siendo superior a esa media que veíamos de los últimos 20 años de 1,56 veces, pero se aleja ya bastante de esas 3 veces ventas, ¿vale? Entonces, pues bueno, excluyendo ya esas compañías, llegamos a una valoración que ya no parece tan desorbitada. Y bueno, esto ya lo hemos comentado más veces, pero el tema es que hay una concentración muy alta en el índice. Esto es algo que
no pasaba de manera tan agresiva en los últimos años, y aquí podéis ver que el top 10 de megacompañías representan el 37% del SP500. También es cierto, os lo intento poner por aquí, que este top 10 de compañías aportan una parte muy importante de los beneficios del índice. Si miramos cuál es la valoración, en este caso no es del top 10 compañías, pero es de las 8 grandes tecnológicas que representan pues la gran mayoría de ese 37% que habíamos visto, porque las compañías más grandes del mundo pues son las grandes tecnológicas, ya sea Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, etcétera. Bueno, pues vemos que el PER al que están cotizando este conjunto de compañías es de casi 30 veces, y al tener un peso tan representativo en el índice, como es más del 30%, pues esto evidentemente infla el múltiplo, por la alta ponderación que tienen. También el múltiplo sobre ventas en estas compañías, en estas 8 megacaps, es de 7,14 veces, que es un múltiplo mucho más alto al que han tenido en los últimos años, pero que también evidentemente infla el múltiplo. Si las excluimos y miramos el PER, pues no estamos en niveles tan altos, ¿vale? Estaríamos en torno a 18,8 veces PER, con las estimaciones de beneficio para los 12 próximos meses. La media a la que ha cotizado en los últimos años el SP500 más o menos es de en torno a 17 veces PER. Entonces estaríamos un poco por encima, pero tampoco es una valoración desorbitada, sobre todo si las expectativas de crecimiento, que vamos a ver ahora que hay para el mercado, son bastante buenas. Aquí las podemos ver, y es que además no es que simplemente sean bastante buenas las expectativas de beneficios futuros, sino que también se han estado revisando al alza. Por ejemplo, para el año 2025 y 2026 se esperan crecimientos de doble dígito, y aquí podéis ver en rojo las estimaciones para 2026 y en verde las estimaciones para 2025, cómo a medida que han ido pasando los meses se han ido revisando al alza, y son crecimientos bastante potentes. En 2025 el crecimiento de los beneficios dentro del SP500, este es el crecimiento que esperan los analistas, es de media del 15,2%. Eso es un crecimiento mucho más alto que el histórico, y que quizás, pues en caso de cumplirse, claro, aquí está el kit de la cuestión, ¿no? Si se va a cumplir o no. No somos adivinos, pero lo cierto es que las expectativas son buenas. Bueno, pues en caso de estar creciendo a ritmos superiores a la media, eso podría llegar a justificar un múltiplo superior a la media. Para el año 2026 los crecimientos estimados son del 12,8%. Claro, en 2 años te encuentras que los beneficios empresariales van a crecer un 30%, y si sumas 2024 pues van a crecer un 40%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, por eso os decía que las expectativas son altas. Evidentemente estos son estimaciones del consenso y hay que ir revisándolas. Pueden suceder cosas por el camino que hagan que no se cumplan, pero en caso de cumplirse estas expectativas, en mi opinión, la valoración no es tan desorbitada como parece a primera vista. Y si cogemos el crecimiento concreto que van a tener estas 8 grandes compañías, de lo que ya hemos hablado alguna vez, pues el crecimiento estimado es todavía superior. Entonces esto es un poco lo que quería comentar en relación de la valoración del índice. La valoración, como hemos visto, es más alta que la media histórica, pero también las expectativas que hay son bastante buenas. El tema es que estas estimaciones que hay se cumplan. Pero bueno, lo iremos comentando igualmente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, en la que vamos a hablar de Europa. Y aquí las valoraciones vais a ver que, igual que en los anteriores repasos de la situación del mercado, pues vamos a ver que sigue siendo más baja que en el mercado americano, evidentemente. Pero antes de pasar a ver estas valoraciones de Europa, me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar este pequeño canal y que siga trayendo contenido. Bueno, ¿cómo han ido las cosas en Europa? El Eurostoxx 50, que es un índice que tenemos aquí para ver un poco cómo se mueve el mercado de media, con 50 empresas representativas de diferentes países europeos, ha subido un 10% lo que vamos de año. No es tanto como ese 19% que había subido el SP500, pero generalmente estamos teniendo un año bueno. Aquí podéis ver la última corrección que hubo, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, pero rápidamente el mercado se ha recuperado. El IBEX 35, el índice de aquí de España, sube un 11,8%, lo está haciendo mejor que la media de Europa, y este es el índice excluyendo dividendos. Si incluimos dividendos, el índice estaría actualmente en máximos históricos. Ya sabéis que hay 2 versiones del índice, el IBEX normal, que es el que nos muestran siempre en los telediarios y que da una idea sesgada de la rentabilidad que ha dado la bolsa española, y el IBEX incluyendo dividendos, que evidentemente lo ha hecho peor que el mercado americano, pero tampoco lo ha hecho tan mal como mucha gente se piensa, y está actualmente en máximos históricos. Bueno, en Europa las valoraciones continúan, como os decía, siendo más bajas que en Estados Unidos, pero también es cierto que históricamente los índices europeos han cotizado a valoraciones más bajas. Y todo esto a pesar de las buenas subidas que hemos visto también en Europa este año.
Aquí tenéis los índices MSCI de algunos de los principales países de Europa. Por ejemplo, Francia es uno de los que cotiza valoraciones más altas, cotiza 13,7 veces PER. En Alemania cotiza el MSCI a 12 veces PER. Italia es uno de los mercados en los que las valoraciones son más bajas, 9,4 veces PER, lo podéis ver aquí en verde, y también podéis ver cómo ha cotizado históricamente, ¿vale? Por si os lo estáis preguntando. Ya os he dicho que habitualmente estos índices cotizan por debajo de la valoración del mercado americano, y bueno, aquí podéis ver desde el año 95 cómo han cotizado. Esta parte de aquí, excluirla, porque hubo la burbuja de las .com y bueno, todos los índices cotizaban a valoraciones estratosféricas. Y bueno, por último tenemos el MSCI Spain, que cotiza de media a 10 veces PER. Luego otro índice que también está interesante dentro de Europa es el índice MSCI de Reino Unido. El mercado de Reino Unido la verdad es que no está mal y las valoraciones allí son considerablemente más bajas que en otros mercados. Así que bueno, esto es un poco lo que quería comentar de los índices europeos y pasamos ahora a comentar otro punto importante, que es ¿qué es lo que va a suceder con los tipos de interés? Pues bueno, aquí en Europa ya vimos hace poco la primera bajada de tipos de interés. Nos hemos adelantado aquí en Europa a Estados Unidos. ¿Y qué se espera ahora? Pues que Estados Unidos anuncie próximamente la próxima reunión, que es el 18 de septiembre, una bajada de tipos de interés. Lo más probable, como podéis ver aquí, es que esa bajada sea de 0,25%, o sea, una bajada normal. Pero también hay quien dice que podríamos ver una bajada doble, y aquí se estima que hay una probabilidad del 33%, que sería más agresiva de 0,50 puntos. Aunque cabe destacar que esto es menos probable. Yo creo que lo más probable es que anuncien una bajada simple, ¿vale? De 0,25 puntos básicos. Pero esto ya marcaría una senda hacia más bajadas de tipos de interés. De hecho, para diciembre se espera que los tipos hayan bajado más y hay un 44% de probabilidades de que estén en el 4,5. También me parece importante este gráfico, que ya hemos comentado algunas otras veces, que nos indica qué es lo que ha pasado históricamente en el S&P 500 cuando se han bajado tipos de interés, a partir de ese primer recorte de tipos de interés que ya podríamos ver este mes. Pues bueno, depende mucho de si ha habido recesión o no. Aquí podéis ver que las veces que no ha habido recesión y los tipos han empezado a bajar, pues como se estima que va a pasar ahora, esto ha sido bueno para el mercado, ya que 12 meses después de ese primer recorte, el mercado suele cotizar en torno a un 10% por encima, suele hacerlo bien. Pero la cosa cambia si hay recesión, ya que en las veces en las que ha habido recesión, y evidentemente pues han tenido que bajar los tipos para estimular la economía, y los han tenido que bajar muy rápido, como por ejemplo fue con la crisis brutal del 2008, bueno, pues en estos casos, 12 meses después, el índice sí que está por debajo y suele tener caídas de en torno al 15%. No parece que este sea el escenario de que estemos entrando en una recesión ni nada de eso, pero bueno, creo que cabe diferenciar estos dos escenarios. Entonces, bueno, yo pienso que si no hay sorpresas en la economía y no empiezan a salir datos malísimos y todo se frena, pues no tiene por qué ser malo para la bolsa. Y también me apetecía traer esta diapositiva que traemos aquí de vez en cuando desde hace un par de años al canal, en la que se ve cómo los tipos de interés, evidentemente ya sabéis que están relacionados con el rendimiento de los bonos del tesoro, y rendimientos más bajos significan o justifican valoraciones más altas de los activos, y esto tiene todo el sentido del mundo. Bueno, en las últimas semanas la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años estuvo cayendo, incluso en el momento de preparar este vídeo estaba en niveles por debajo del 4%. Esto ha justificado históricamente valoraciones más altas del mercado americano. Si los tipos de interés continúan cayendo y por ejemplo la rentabilidad de este bono se va más abajo, por ejemplo a niveles del 3% o incluso del 2,5%, esto no habla a corto plazo sino a medio plazo, pues esto podría justificar valoraciones como las que tenemos actualmente en el mercado, incluso valoraciones más altas, como aquí veis que ha sucedido históricamente. Y bueno, esto me parece algo importante a destacar. No hace falta ir al milímetro en el gráfico, simplemente que os quedéis con la idea de que rentabilidades más bajas de los bonos pues implican valoraciones más altas de otros activos, y cuando las valoraciones no son atractivas en renta fija, pues mucha gente lo que hace es irse a renta variable. Incluso hay gente que es conservadora que en esos tiempos invierte como si fuesen proxies de los bonos en empresas defensivas, tipo Coca-Cola y este tipo de compañías, y pues muchas veces lo hacen bien, ¿no?, en estos periodos en bolsa. Pasamos ahora a la parte final del vídeo, en la que vamos a ver algunos indicadores de sentimiento de mercado, que si bien es cierto que son más bien
para el corto plazo. Para el largo plazo tampoco es que tengan mucha importancia. Creo que está bien verlos de vez en cuando y en estos vídeos pues siempre los solemos repasar. El primero de ellos es el VIX, que actualmente se sitúa en niveles de 21 puntos. Ya sabéis que se suele decir que por encima de 20 puntos, cuando indica esto el VIX, pues quiere decir que hay volatilidad. Y de hecho esta semana, como podéis ver aquí, se disparaba con las caídas que tuvimos el lunes. Subió bastante, la verdad, y hubo cierta volatilidad. Ya visteis que el Nasdaq cayó más de un 3%, pero aún así estamos en niveles muy próximos a máximos históricos, sobre todo en el S&P 500. A poco que se recuperen las bolsas, pues ya estaríamos nuevamente en máximos históricos. No son niveles extremadamente preocupantes, niveles de 21 puntos, y bueno, si se normalizan un poco las próximas sesiones, pues nuevamente lo veremos caer por debajo de 20 puntos. Sí que creo que estaría bien, pues que a lo mejor hubiera algo más de correcciones, ¿no? Y que hubiese un poco de volatilidad, porque normalmente esos suelen ser buenos momentos para, a lo mejor, alguna compañía a la que le tienes echada el ojo, pues se pueda comprar con mayor margen de seguridad. Pero bueno, lo iremos siguiendo poco a poco. Después tenemos también el índice de miedo y codicia que elabora la CNN. Hace unos días estábamos en lecturas de codicia, niveles de 65 puntos aproximadamente, pero tras las caídas del martes, pues hemos vuelto nuevamente a niveles de neutral, es decir, que no nos da muchas pistas este indicador. Si vemos alguna caída más, pues es posible que nos vayamos a niveles de miedo. Actualmente estamos en 53 puntos. Y por último tenemos la encuesta AAI, que mide también pues el sentimiento de mercado y se hace cada semana. Actualmente tenemos un 24,9% de personas bajistas, es decir, que hay menos personas bajistas que la media histórica. Tenemos un 29,8% de personas que son neutrales sobre lo que piensan que ocurrirá en el mercado. La media suele estar en torno a 31,5%, así que más o menos en línea con la media. Y sí que tenemos más personas que son alcistas de lo que suele ser habitual. Normalmente hay un 37,5% de media de personas que son alcistas. Ahora mismo tenemos un 45%. Es cierto que ha cambiado un poco respecto a las 2 semanas anteriores. Y pues bueno, hay más gente alcista que bajista en estos momentos. Es normal también que haya pues bastante gente que es bullish, porque llevamos un año bastante bueno en la bolsa. Habéis visto que el S&P 500 ha subido pues casi un 20% lo que vamos de año. Así que bueno, con esto ya nos hacemos un poco a la idea de cuál es el sentimiento que hay en el mercado. La verdad es que las valoraciones, ya hemos visto antes, que están por encima de la media histórica, pero también hay que considerar que las expectativas son bastante buenas y que la alta concentración de las grandes compañías tecnológicas también infla el múltiplo. Excluyendo estas grandes tecnológicas, el S&P 500 tampoco está tan por encima de la media, y si las expectativas son buenas, pues es posible que esta valoración esté justificada. Ideal sería, evidentemente, que hubiese algún periodo correctivo, como suele pasar de vez en cuando, y pudiéramos invertir en algunas de las mejores compañías del mundo con un mayor margen de seguridad. Entonces este es un pequeño resumen de cuál es la situación actual del mercado. Pues hemos visto también qué es lo que ha pasado otras veces cuando empiezan a bajar los tipos de interés, que es lo que nos anunciarán próximamente en la reunión de septiembre, y más adelante pues ya iremos haciendo un seguimiento del mercado. Ya sabéis que este tipo de vídeos pues los hacemos cada mes, mes y medio, para ver cómo se van moviendo las expectativas, cuál es la valoración en ese momento del mercado, y para seguir también estos indicadores. Así que nada, sin quitaros más tiempo, me despido de vosotros y nos vemos pronto con nuevo contenido.